del Hospital Goyeneche y del staff de la Clínica Santa Cruz. Vamos a presentar el tema que es anestesiología, concepto, anestesia, evaluación preanestesia. Bien, entonces empezaremos diciendo que para todo procedimiento quirúrgico que el paciente va a sufrir debe tener anestesia de algún tipo. Así sea un procedimiento muy simple, como sea una lesión superficial, pequeña, así como para una cirugía que puede ser muy compleja, como son las neuroquirúrgicas, las cirugías de tórax, los pacientes deben ser anestesiados. La anestesia pues se remonta a muchos años, a la edad antigua, quién sabe qué más atrás, ¿no? Empezaron con plantas, con brebajes, con utilización de ciertas sustancias, en fin. Y así ha ido transcurriendo el tiempo, se fue descubriendo ya la anestesia neuroaxial, o si no, sustancias que podrían ser inhaladas, ¿no? Como el cloroformo. Hasta nuestros tiempos, en donde ya ha evolucionado de una forma muy segura, ya los pacientes pueden ser operados bajo toda medida de seguridad, ya que se han descubierto cada vez más fármacos que son de rápido metabolismo, ¿ya? Van a ver ustedes en sus prácticas que cuando se utiliza, por ejemplo, un tipo de anestesia que se llama TIVA, anestesia total intravenosa, en donde se utilizan fármacos tipo propofol, fentanilo, por ejemplo, los pacientes van a despertar como de un sueño natural. Incluso con la monitorización actual se puede predecir que una vez que se cierran los medicamentos, cuánto va a demorar en despertar el paciente. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado la anestesia, ¿no? En relación también a la monitorización, ha progresado mucho. Van a ver ustedes en sus prácticas que se puede monitorizar desde la función cardiovascular, mediante el electrocardiograma, ¿no? La oximetría del pulso, por ejemplo, o la monitorización cerebral para saber cuán dormido está un paciente, ¿ya? Si se está saliendo del nivel de anestesia o está profundizándose demasiado. Bien, así hay diferentes maneras de monitorizar al paciente, es decir, que cada vez se logra más seguridad. Es cierto también que los pacientes tienen más miedo a la anestesia que a la cirugía. Por ejemplo, tienen miedo los pacientes, si es una anestesia general, donde el paciente va a estar dormido, ¿no? Tienen miedo a no despertar. Y si es una anestesia neuroaxial, por ejemplo, tienen miedo a quedar con alguna lesión, a quedar parapléjicos, por ejemplo. Pero ya estas cosas, si bien han sucedido alguna vez, esto ya en los tiempos modernos ya es cada vez menos. Si bien es cierto, no desaparecen las complicaciones del todo, pero ya vienen a ser de otro tipo. Bueno, entonces vamos a ver algo de la historia que ya les referí. Ahora, ¿de qué se encarga la anestesiología? ¿No? El anestesiólogo en sí es considerado el internista del quirófano. Ya en 1989 la American Board of Anesthesiology definió los alcances de la anestesiología, es decir, de qué se encarga el anestesiólogo, de hacer la valoración preoperatoria del paciente. Todo paciente para ser intervenido debe ser estudiado previamente, y eso es lo que vamos a ver también el día de hoy, de evaluación preanestésica. Se encarga del monitoreo de restauración de la homeostasis intraoperatoria, de lo que hablábamos, la monitorización del paciente
la interpretación de esos datos que nos está dando los monitores, ¿no? De anestesia, los monitores de vitales, el monitor de la ventilación. Cuidado postoperatorio en sala de recuperación. Todo paciente que es intervenido quirúrgicamente, ¿ya? Y que recibe anestesia, por supuesto, va a pasar a un ambiente, luego de ser operado, que se llama recuperación, sala de recuperación. Y como su nombre dice, pues allí se le va a vigilar hasta que esté en condiciones de poder ser pasado a su cama de hospitalización. Fíjense que cuando un paciente, o mejor dicho, en un ambiente de hospitalización, van a ver que hay 1, 2 enfermeras para 30 pacientes, ¿no? Entonces, un paciente salga de ser operado a hospitalización requiere un cuidado personalizado prácticamente. Entonces, la enfermera de hospitalización no lo va a poder atender de esa manera. Por eso es que todos los pacientes pasan a recuperación, donde va a haber una enfermera por cada 4 pacientes. Entonces, se le va a dar de alta mediante el médico anestesiólogo que está trabajando en la sala de recuperación hacia el piso, hacia su cama de hospitalización. También nos encargamos del manejo del dolor agudo postoperatorio y del dolor crónico. Hay una subespecialidad que es terapia del dolor. Manejo del dolor durante el trabajo de parto, lo que se conoce como analgesia de parto, parto sin dolor. Eso también es parte de nuestra labor. El RCP básico y avanzado, la supervisión y enseñanza de las habilidades clínicas básicas, anexos de formación y personal de enfermería, manejo y administración hospitalaria y del quirófano. Todo médico, como ustedes ya saben, tiene entre sus actividades no solamente las actividades asistenciales, es decir, atender a los pacientes, ¿no? También tenemos una labor que es la de educación. Eso es inherente a nosotros. No es porque no trabaja en la universidad, no tiene deber de enseñar. No, el médico debe enseñar, que está entre sus labores, entre sus actividades normales. Así también la investigación y también la administración. En esta parte dice manejo de la administración hospitalaria del quirófano. ¿Quién es el jefe de centro quirúrgico? Es un médico anestesiólogo, que puede también llegar a ocupar otros cargos administrativos, como por ejemplo la dirección del hospital, ¿no? ¿Dónde se desarrollan pues estas labores de anestesia? Generalmente va a ser en una sala de operaciones. No es lo mismo centro quirúrgico que sala de operaciones. Un centro quirúrgico es un conjunto de ambientes cuya función gira principalmente alrededor de una sala de operaciones. O sea que la sala de operaciones está dentro del quirófano, ¿ya? Entonces ustedes, cuando tengan sus prácticas o ya las tienen, van a ver, ¿no?, que esta es una sala de operaciones, vean sus características de desestructura, que sería largo de enumerar en este momento, y este es el mobiliario, ¿no? La mesa de operaciones, acá tenemos el electrobisturí, el aspirador de secreciones, una torre de laparoscopía, las cialíticas de techo para librar, y esta es la máquina de anestesia. Yo les repito siempre a los alumnos, miren, los fármacos que se colocan en anestesia son depresores cardiorrespiratorios, hacen perder la conciencia si es anestesia general. Y si es una anestesia neurológica, también en la anestesia general, los fármacos van a deprimir la función respiratoria y la función cardíaca. Entonces, ¿cómo así pues nos atrevemos a colocar estos medicamentos? ¿No? Porque tenemos una máquina de anestesia que nos va a poder brindar la ventilación al paciente y tenemos monitores para poder registrar las funciones del paciente, ¿ya? Entonces, este es el lugar donde van a llevarse a cabo sus prácticas de anestesia y este es el mobiliario. Pásenlo. Ahora, también la anestesia se puede hacer en forma ambulatoria y ese es el seminario que se va a realizar en esta votación, anestesia ambulatoria, ¿ya? Pero van a ver que reúne ciertas condiciones para hacerlo de ese tipo. Bueno, sigamos. ¿Qué es anestesia? Anestesia significa sin sensibilidad. Sin
anestesia, sensibilidad. Se va a perder entonces con los procedimientos de anestesia todo tipo de sensibilidad, la dolorosa, táctil, de presión, etc. Ahora también puede perderse la motilidad y también, según el caso, se va a perder la conciencia. Entonces, no siempre que se coloca anestesia se va a perder la conciencia. Eso va a depender de las técnicas de anestesia. Y acá las tenemos, miren, los tipos de anestesia. Entonces, acá hay dos grandes grupos, ¿no? La anestesia general y las anestesias regionales. Anestesias generales, anestesias regionales. Y al medio la combinada. La anestesia general es aquella en donde el paciente va a perder la conciencia, o sea, en otras palabras, va a estar dormido. Y acá, ¿cuáles tenemos? Entonces, acá tenemos 4 tipos de anestesia general. La anestesia general inhalatoria, la anestesia total intravenosa, que les mencionaba que en resumen es TIVA, anestesia total intravenosa, una combinación de las dos. ¿Por qué? Miren, la anestesia inhalatoria quiere decir que el fármaco principal, no es que todo, el fármaco principal va a ir por vía inhalatoria. En este caso, por ejemplo, el más común que se utiliza es el sevoflurano, ¿ya? Es un fármaco de presentación líquida y que en la máquina de anestesia, junto con el oxígeno, se va a convertir en gas. Entonces el paciente, cuando está intubado, va a estar respirando sevoflurano, que es el anestésico, en este caso de la anestesia general inhalatoria. Es decir, el fármaco principal va por vía inhalatoria. Ahora, el TIVA, como su nombre dice, es total intravenosa. Todos los fármacos van a ir por vía endovenosa. Pero hay una particularidad, que en este caso los fármacos generalmente van a ir en bombas de infusión. ¿Ya? No es que va a la guía, ¿no? Y le vamos a colocar por ahí directo, no, va mediante bombas de infusión, porque tiene que programarse su dosis, el tiempo, la concentración del medicamento, ¿ya? Entonces, este es el TIVA. Ahora, si nosotros damos el fármaco entre los fármacos principales, uno por vía inhalatoria y otro por vía endovenosa, entonces tenemos la anestesia general balanceada, que es una combinación de los dos. Y al último tenemos la pseudoanalgesia. ¿Qué es la pseudoanalgesia? Es la administración también por vía endovenosa de los fármacos. Pero ¿qué diferencia hay entre este, que es por vía endovenosa, y esta que es TIVA? En que este TIVA es mediante bombas de infusión y para procedimientos largos, es decir, media hora, 1 hora, 2, 3, hasta 8, 12 horas. ¿Ya? Entonces el TIVA es para cirugías largas, mientras que la pseudoanalgesia es para procedimientos cortos. ¿Cuánto? 5 minutos, 10 minutos. Ejemplo, un curetaje uterino, una reducción incruenta de fracturas, colocación de un yeso en un niño y así. Entonces, estos son los tipos de anestesia general que tenemos. ¿Ya? En estos 3 casos, el paciente puede ir intubado. No siempre, es que hay una variedad, ¿no? Pero por eso les menciono, no de forma definitiva que todos van intubados, no. Generalmente van a estar intubados. ¿Ya? En cambio, en esta definitivamente no está intubado, solamente es por vía endovenosa mediante bolos. ¿Qué quiere decir? Que se conecta o se coloca la vía endovenosa en la manito, en el bracito o en otro lugar, una vía periférica, ¿no? Y por ahí se va a administrar bolo de medicamentos. ¿Ya? Ahora, tenemos la anestesia regional. En la anestesia regional tenemos, miren, hasta 4, aunque este último, alguna bibliografía no lo considera dentro de lo regional.
Ahí le hemos puesto para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Miren, tenemos aquí la anestesia raquídea, la peridural y anestesia del plexus. Y estas dos se llaman anestesia neuroaxial. ¿Por qué? Porque se coloca en la columna. ¿Ya? Se parecen mucho, pero también tienen grandes diferencias. Al menos para el paciente es lo mismo. La tercera es bloqueo de plexos. Sabemos que tenemos múltiples plexos en nuestro cuerpo, pero el principal acá y para anestesia es el plexo braquial, ¿ya? Para cirugía de miembro superior. Entonces el plexo braquial que empieza en las raíces C5 hasta T1, T2, ¿no? Y que nace en esta zona y hace un recorrido hasta la axila, se puede bloquear en diferentes niveles. Por ejemplo, se bloquea entre los escalenos para cirugía de clavícula húmero. Se bloquea supra o infraclavicular para cirugía de húmero, o hasta mano, ¿no? Dependiendo. Y se bloquea a nivel de la axila, donde ya encontramos el cubital, el mediano, el radial, esos nervios, para cirugía debajo del codo, es decir, entre brazo y mano. Entonces, el principal que estamos considerando aquí en anestesia plexo es plexo braquial. ¿Ya? Bueno, la raquídea y la peridural consiste en colocar una inyección entre las apófisis espinosas de la columna, ¿ya? Hasta llegar a cierto punto donde va a producir pues anestesia, el anestésico local que vamos a colocar. Como su nombre mismo dice, peridural también se conoce como epidural, significa que vamos a llegar con nuestra aguja hasta antes de la dura madre. Y ahí se va a colocar la anestesia. ¿Qué anestesia es esa? La epidural o peridural. En cambio, la raquídea se coloca la inyección entre las apófisis espinosas y atraviesa la dura madre, la aracnoide, llegando al líquido cefalorraquídeo, y ahí es donde se va a depositar el anestésico local. Estas anestesias, como dice, son regionales, es decir, que es una parte del cuerpo, una región del cuerpo. Entonces, dependiendo de dónde se coloque, va a anestesiar esa zona. El paciente, en estos casos, va a estar despierto. Y la anestesia local es aquella a la que todos ustedes van a tener acceso. Es para cirugías de lesiones superficiales, pequeñas. Por ejemplo, yo tengo un neo y quiero retirar, entonces se va a colocar la anestesia en esa zona. También tiene su técnica, ¿ya? Se coloca la anestesia ahí y se procede. Una pequeña tumoración, 2 centímetros, superficial, se coloca la anestesia allí y se procede a retirar. Sutura de heridas, de igual manera, son superficiales. Ahora, si la herida pues, es la grande, no profunda, no se va a poder hacer con anestesia local, ¿no? Pero aquellas que son pequeñas y no son muy profundas, se puede hacer con anestesia local. Entonces ustedes en su internado, que más próximamente van a hacer en relación a la anestesia, ¿ya? Bueno, entonces uno de los objetivos también en el curso, en una siguiente clase que van a tener, va a ser sobre anestésicos locales. Y acá al centro tenemos las anestesias combinadas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar cualquiera de estas anestesias con cualquiera de estas otras regionales. Una general más una regional. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para operar, sí, pero sobre todo para la analgesia posoperatoria. Probablemente ahora no lo comprendan, pero posteriormente con la práctica lo van a saber. Por ejemplo, se opera a un paciente con anestesia general, digamos, inhalatoria, intubado. ¿Por qué? Porque, digamos, era vesícula. Pero antes de anestesiarlo, yo le pongo esta
la epidural, una epidural y le dejo un catéter. Luego procedo a intubar y empieza la cirugía bajo anestesia general, no regional, solamente de regional tiene el catéter colocado, nada más. Entonces, cuando ya está terminando esa operación de vesícula, pongo a funcionar mi catéter y le voy a colocar anestésico local, pero en dosis analgésica, no para anestesia, sino para controlar el dolor cuando termine la operación. Porque en una anestesia general, ya termina la anestesia y empieza el dolor. En una regional, no, porque le va a durar todavía el efecto. Y en la balanceada, ¿no? Como le he dejado el catéter, igual va a permanecer la analgesia por este procedimiento que yo he hecho. Se ha operado con esto, pero este le sirve para dar analgesia postoperatoria. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿O no? Si no, les podemos aclarar. Ahora, entonces, miren, estos son los tipos de anestesia. Estos son los tipos de anestesia. Lo doblan de grupos generales regionales. Dentro de las generales tenemos estas y que se diferencian sobre todo por cómo se administran. Las regionales, que son prácticamente estas dos, que se colocan en la columna. Esta que es la de flexo, sobre todo considerar el flexo braquial, y esta es la local para procedimientos superficiales y cortos. Y la combinada, que es una combinación de cualquiera de estas con estas, ¿ya? Una cualquiera, puede ser general inhalatoria con epidural, balanceada con epidural, puede ser inhalatoria con local, puede ser, ¿ya? Y nos sirve para la intervención quirúrgica, pero también para la analgesia postoperatoria, o sea, una vez que termine la cirugía. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces acá graficamos, en este caso, por ejemplo, una anestesia general puede ser por vía inhalatoria con paciente intubado y fármacos pueden ir por vía inhalatoria o por vía endovenosa. ¿Y qué podemos operar con esta general inhalatoria? Cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, cualquier zona. ¿Ya? En caso de las anestesias neuroaxiales, y ven que aquí hay una jeringa a la altura de la columna, entonces nos indica que se puede operar, no está totalmente demarcado, pero pueden ser órganos debajo de las mamas y toda la zona inferior. Entonces, ¿qué se puede operar? Desde vesícula, ¿ya? Vesículas, apéndices no complicadas, apéndices no complicadas, se puede operar órganos genitales masculinos y femeninos, internos y externos, se puede operar todo lo que es huesos, ya de la cadera hasta los pies, ¿no? ¿Cómo está el paciente? ¿Dormido o despierto? Despierto, ¿no es cierto? Entonces la anestesia solamente de aquí para abajo. El paciente está despierto. Esta es la anestesia del plexo braquial, miren, una inyección y aquí altura está interescalente, o sea, va a anestesiar los troncos nerviosos, ¿ya? Y me va a servir para cirugía de clavícula hombro. Si es más abajito el bloqueo, entonces también se podrá operar zonas más inferiores. Entonces, ese es más o menos un esquema de lo que son los tipos de anestesia. Ahora vamos a ver, así someramente, para que se ubiquen nada más, los fármacos en anestesia. Se utilizan 4 grandes grupos de fármacos, dependiendo del tipo de anestesia. Y consideramos un quinto porque son los coadyuvantes. Entonces, miren, está muy claro, ¿no? Miren, estos son los hipnóticos, ¿ya? Estos son fármacos que van a producir, en otras palabras, sueño, un sueño profundo. Acá tenemos el grupo de los analgésicos opioides. Ahí está el fentanilo, remifentanilo, morfina y cantidad de otros opioides que hay. Oxicodona, hidromorfona, etc. Acá está el grupo de los bloqueantes neuromusculares, que son fármacos que aplicados por
y endovenosa van a paralizar toda la musculatura a excepción del corazón. Y por último acá tenemos los anestésicos locales. Estos anestésicos locales que nos sirven precisamente para la anestesia regional, raquidia, epidural, los reflexos, anestesia local. Y los coadyuvantes son fármacos que mejoran el resultado de la anestesia. Aquí vamos a considerar los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos, consideramos los antieméticos tipo dexametasona, ondansetron, metoclopramida, libeirinato, los que revierten el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Entonces, estos son los 4 grandes grupos: hipnóticos, analgésicos opioides, bloqueantes neuromusculares y anestésicos locales. Estos son en sí los 4 grandes grupos. Y acá tenemos un pequeño resumen de cuáles son los hipnóticos, cuáles son los analgésicos opioides, cuáles son los bloqueantes neuromusculares y cuáles los anestésicos locales. Entonces ya ustedes pueden deducir, miren, si voy a poner anestesia general, ¿qué voy a usar? Hipnóticos, ¿no es cierto? Porque tiene que dormir el paciente. ¿Bien? Hipnóticos, los hay por vía inhalatoria y acá está el sevoflurano que les mencionaba. Hay otros endovenosos, propofol, ketamina, etc. Eso lo van a ver en las prácticas. Los analgésicos opioides, acá está el fentanilo, el fentanil. Los bloqueantes neuromusculares, no despolarizantes, despolarizantes. No despolarizantes, hay 2 grupos. El más usado en nuestro medio es el rocuronio. En segundo lugar, el tecuronio. Y de los despolarizantes, la succinilcolina. Acá tenemos los anestésicos locales, que los hay tipo éster, tipo amida. Los más usados en nuestro medio van a ver la lidocaína y la bupivacaína. Entonces, este fármaco hipnótico y los bloqueantes neuromusculares los utilizaré en qué tipo de anestesia sobre todo, ¿general o regional? General, ajá. Y si voy a poner una anestesia regional, sea epidural, raquidia, bloqueo de plexo, ¿qué fármacos usaré? ¿No es cierto? Ahora, que no lo he mencionado ahorita, ¿no? Que son los opioides, los vamos a usar en todo tipo de anestesia, en todo tipo, sean generales o sean regionales. ¿Ya? Esos son los analgésicos opioides. Bueno, eso a grandes rasgos solamente para que nos ubiquemos. ¿No? Ya. Entonces, miren, cuando hemos hablado de anestesia general inhalatoria, tenemos que tener un hipnótico y un analgésico opioide. ¿Quién es en la inhalatoria el fármaco principal en la inhalatoria? Es el sevoflurano. Y el analgésico opioide, el fentanilo. Si yo hablo del TIVA, anestesia total intravenosa, entonces el hipnótico, hemos dicho, todo va por la intravenosa. El hipnótico, ¿quién va a ser? El propofol. ¿Y quién va a ser el analgésico opioide? El remifentanilo. Eso en el TIVA, todo va por vía endovenosa, por eso hipnótico, propofol, analgésico opioide, remifentanilo. Si digo balanceada, donde un fármaco va por vía inhalatoria, que va a ser justo el hipnótico, y un opioide que va en bomba de infusión, ¿cuál será, Franco? El hipnótico por vía inhalatoria en una balanceada. El sevoflurano, ¿ya? Por vía inhalatoria. ¿Y quién será el analgésico opioide que va en bomba de infusión en la balanceada? El remifentanilo. Entonces, así se combinan los fármacos. ¿Listo? Ahora, en los anestésicos locales, generalmente, pues, como digo, vamos a usar lidocaína, bupivacaína. La lidocaína y la bupi puede ser usada en el epidural, en bloqueo de plexo. Pero si hablamos de la raquidia, solamente se puede usar, ¿cuál? En la raquidia, la bupivacaína, nada más.
no se usa lidocaína. Listo, entonces eso a grandes rasgos jóvenes, esto lo van a ver muy bien. Sigamos, ahora, acá viene el punto, uno de los puntos, yo creo el más importante de la reunión. Miren, ya hemos dicho que todo paciente para ser intervenido quirúrgicamente necesita ser anestesiado. Ahora, para un paciente recibir anestesia, el anestesiólogo lo tiene que conocer, tiene que saber sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, de qué enfermedades sufre, si ha sido operado antes o no, si fue operado, qué anestesia recibió, para saber si hubo alguna complicación en relación a la anestesia. También hay que saber si el paciente, si es una urgencia, por ejemplo, si está en ayunas o no. Entonces, todas estas cosas son las que se ven en la evaluación preanestésica, ¿no? Es el protocolo de estudio que permite la evaluación del estado físico, psíquico y luego del paciente para establecer un plan de anestesia. Es decir, todo eso que investigamos en el paciente, lo vamos a examinar, etcétera, nos sirve para establecer un plan de anestesia. ¿Para qué? Para que ese paciente no sufra mayores riesgos en lo posible de que se complique, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación preanestésica? Valorar el inicio de la relación anestesiólogo-paciente, valorar el estado físico, psíquico del paciente, así como pruebas de laboratorio y otros estudios. Fíjense que cuando un paciente viene a la consulta, es decir, al consultorio, por ejemplo, de cirugía, porque ha tenido un dolor cólico en el hipocondrio derecho. Ya, todos sospechamos que puede ser colelitiasis, ¿no? Bueno, viene al consultorio y entonces el cirujano lo ve y dice, sí, bueno, puede ser una colelitiasis. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir análisis, una ecografía, ¿no? Comprueba que con la ecografía sí, pues precisamente tiene litiasis vesicular y le dice tiene que ser operado. Muy bien, para operarse le va a pedir exámenes de laboratorio, un hemograma, hemoglobina, ¿no? Leucocitos, plaquetas, tiempo de coagulación, de sangría, glucosa, creatinina, ¿no? Todas esas cosas, grupo de sangre, ¿no? INR, tiempo de protrombina, todo ello le va a pedir. Además, tiene que pedirle evaluación por el cardiólogo para saber cómo está el corazón, de su función cardiovascular, ¿no? Y una vez que ya el paciente tiene todo eso, va a regresar donde el cirujano y el cirujano va a ver que todo, bueno, está en orden y lo va a pasar al médico anestesiólogo. El último médico que lo ve antes de ser operado es el médico anestesiólogo. Le va a dar el pase para la cirugía. Está en condiciones. Muy bien. Y ahí es donde le va a hacer la evaluación preanestésica el anestesiólogo. O sea que si un paciente viene donde el anestesiólogo sin pruebas de laboratorio, sin riesgo, no lo puede evaluar. Tiene que tener ya todas esas pruebas de laboratorio, evaluación por el cardiólogo, etcétera, para ser evaluado. Y va a hacer entonces esta evaluación preanestésica. En esta evaluación también se va a detectar riesgos relacionados con la anestesia. Por ejemplo, es un paciente gordito, cuello corto, entonces al examinar uno se puede dar cuenta que puede tener una vía aérea difícil. ¿Ya? Eso también se va a colocar en la hoja preanestésica. Determinar el estado físico ASA, se le conoce como riesgo anestésico, aunque no es tan así, ¿no? Pero bueno, se conoce de esa manera. Es determinar el estado físico ASA. Enseguida vamos a ver qué significa. Luego también, ¿qué se hace? La revisión de la medicación actual. Hay muchos pacientes, sobre todo de la tercera edad, que van a recibir múltiples medicamentos, son hipertensos, diabéticos, etc. Entonces reciben cantidad de medicamentos y algunos deben suspenderse antes de la operación, otros los debe seguir tomando, otros los debe suspender el día de la operación, ¿ya? Entonces es muy importante también esto. Elegir la técnica anestésica más adecuada en función de la situación clínica del paciente y la técnica quirúrgica. Entonces, uno de los objetivos de esta evaluación es determinar qué tipo de anestesia le voy a indicar. Que no es igual, no es que vesícula se opera con anestesia general, no.
¿Por qué? Porque puede ser que el paciente venga para operarse de vesícula, cierto. Lo más indicado es anestesia general, pero resulta que el paciente es asmático. Entonces yo prefiero no poner una anestesia en donde tenga que intubar, en donde tenga que ver con la vía aérea. Entonces preferiré colocarle o indicarle una anestesia regional. ¿Ya? Bien, ahora, también en la evaluación se va a dar indicaciones sobre el ayuno preoperatorio. Una vez que ya se elige el plan de anestesia, se le explica al paciente en qué consiste la anestesia que le vamos a colocar, ¿ya? Y luego de ello el paciente preguntará, tendrá algunas dudas, etc. Y al final debe firmar el consentimiento informado de anestesia. Entonces, todos estos son los objetivos de la evaluación preanestésica. Entonces, ven acá lo que les narraba, ¿no? El paciente se entrevista con el cirujano, le pide análisis, etc. Ahora, esto no solamente es en consultorio. A veces hay pacientes que son interconsultados porque vienen por una apendicitis, una obstrucción intestinal. Ese no va a venir por consultorio. Va a estar hospitalizado, va a ser hospitalizado a través de emergencia. Entonces el médico anestesiólogo va a ir a la cama del paciente y le va a hacer la evaluación preanestesia. ¿Qué se hace entonces en la evaluación para lograr todos esos objetivos? Una anamnesis, es decir, los antecedentes, todo ello, ¿no? que ya hemos hablado. Se debe hacer una exploración física de diferentes órganos y sistemas, haciendo hincapié en eso. La parte cardiovascular, pulmonar, valoración de la vía aérea, que es un capítulo muy importante, que seguro van a tener ya una clase, ¿ya? Cómo evaluar la vía aérea, la exploración de la región corporal involucrada. Por ejemplo, si estamos pensando en una anestesia neuroaxial, examinaré la columna, no vaya a ser que tenga psicosis, escoliosis, etc., ¿no? Y la calidad de accesos venosos, porque fíjense, jóvenes, una cirugía no empieza si el paciente no está anestesiado, y la anestesia no empieza si no tiene una vía endovenosa, aunque sea periférica o central. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio se piden? Ya les mencioné más o menos qué estudios. Si, digamos, el paciente tiene alguna comorbilidad, tendremos que pedirle pruebas añadidas, ¿no? En relación a ello. Si sospechamos que está embarazada, entonces, si no le han pedido eso, el cirujano no le ha pedido, entonces nosotros pediremos. Eso es entonces de acuerdo al caso del paciente. Ahora, hemos dicho que debe ser evaluado por el médico cardiólogo y le tiene que hacer su evaluación cardiovascular, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, el riesgo quirúrgico cardiovascular está determinado por la edad del paciente, factores de riesgo, etcétera, etcétera. Y miren, hay un test que califican los cardiólogos, es el test de Goldman, y que va del 1 al 4. Entonces, en general, riesgo 1 es el paciente normal, como ustedes jóvenes que no son jóvenes y no tienen patología cardiovascular ni antecedentes. El 2 era para el paciente mayor de 40 años o menor de 40 con arritmia, posoperado del corazón, hipertenso, infarto mayor de 6 meses. El riesgo 3 era para el paciente con todo lo anterior, con antecedentes de infarto menos de 6 meses. Y el riesgo 4 ya es el paciente con cardíaco, ¿no? Función cardíaca descompensada, se debe evaluar el líquido riñón. O sea, hay estudios especiales para hacer con otros pacientes. Entonces, cuando llega un riesgo quirúrgico cardiovascular, puede ser 1, 2, 3 o 4. 1, 2, normal. 3 ya lo debemos estar pensando un poquito más, y 4, espérense, ¿no? Estos pacientes, probablemente, si tienen un riesgo 4 y necesita operarse, lo ideal, lo que se menciona es que el cardiólogo tiene que estar presente o a la llamada mientras está siendo operado el paciente. Entonces hay factores predictivos del riesgo cardiovascular, ¿no? Hay riesgos menores, intermedios, mayores. No es lo mismo que el paciente sufra de presión alta, que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no?
Y asimismo hay riesgo de eventos cardíacos en función de la cirugía programada. No es lo mismo que se opere de ojos a que se opere de un aneurisma, ¿no? Entonces hay riesgos así diferentes. Y acá viene lo que es el ASA. El ASA, sus siglas significan American Society of Anesthesiologists. Significa Sociedad Americana de Anestesiólogos. Entonces, califica al paciente en 6 estadios. Cada uno tiene una probabilidad de morir. El ASA 1 es el paciente sano, que por lo único que viene por la patología que está sufriendo. Por ejemplo, un paciente joven, 20 años digamos, y que viene por una fractura de radio. Entonces no tiene ningún antecedente, nada, su riesgo es, su ASA es 1. Probabilidad de morir menos de 0.03%, ¿no? ASA 2 es el paciente con una alteración o enfermedad sistémica leve o moderada que no produce incapacidad o limitación funcional. Por ejemplo, un hipertenso controlado, un diabético controlado, ¿ya? ASA 3, paciente con alteración o enfermedad sistémica grave que produce limitación funcional definida y en determinado grado. Entonces, quiere decir que puede ser diabético pero que no está controlado. El 4, paciente de enfermedad sistémica grave e incapacitante y que constituye una amenaza para la vida y que no siempre se puede mejorar con la cirugía, ¿no? Por ejemplo, un diabético no controlado que tiene ya una insuficiencia renal, ¿no? Importante. Un ASA 5 es el paciente terminal o moribundo con expectativa de supervivencia no mayor de 24 horas con o sin tratamiento quirúrgico. Entonces, el paciente moribundo. Estos pacientes generalmente van a venir de UCI a operarse. Y el ASA 6 es el paciente con muerte cerebral, donador de órganos. Ahora, cada uno, como hemos visto, tiene una probabilidad de morir. Ahora, cuando el paciente viene por emergencia, por ejemplo, ese paciente sano, digamos 20 años, y viene con una apendicitis aguda, ese paciente va a venir por emergencia. No tiene otro antecedente, pero será entonces un ASA 1, pero --E de emergencia. Entonces el riesgo aumenta cuando el paciente es de emergencia. Acá van a estar, ahora, las pacientes gestantes constituyen un grupo especial. No hay gestante ASA 1. Las gestantes normales sin ninguna patología son de 2, ¿ya? O sea, ASA 2. Para abajo en este caso, ¿no? Si es que tuviera alguna patología, ya será pues ASA 3, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque la gestación ya, o sea, la gestante ya es una paciente de riesgo. Entonces es ASA 2. Muy bien, sigamos. Ahora, estamos desglosando todo lo que se ocupa de la evaluación preanestésica, ¿no? Manejo de la medicación habitual del paciente. Entonces ya hemos dicho que los pacientes pueden consumir diversos medicamentos según las comorbilidades que tengan y hay fármacos que hay que suspender. Por ejemplo, paciente diabético que recibe insulina y se va a operar hoy día 8 de la mañana, no debe recibir insulina. Eso sí, va a entrar pues con su glucómetro a hacerle las pruebas de su glucosa pues durante la cirugía, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que son hipertensos y que hay variedad de hipertensivos. Hay algunos que hay que suspender y otros que no. Entonces hay que ver qué medicamentos recibe para suspenderlos. Uno que sí es muy conocido, que es el ácido acetilsalicílico, la aspirina de 100 miligramos, que se utiliza como antiagregante plaquetario por pacientes que son pues, hipertensos, que tienen arritmias, etc. La aspirina debe suspenderse 7 días antes de la cirugía. Los pacientes anticoagulados reciben un tratamiento especial, ¿ya? Debe suspenderse 12 horas antes, dependiendo del fármaco que estén usando. Entonces eso va a depender del fármaco que se use y también de la cirugía que se va a realizar. La medicación preanestésica, ya les decía, todos los pacientes le tienen más miedo a la anestesia que a la cirugía. Entonces, el día anterior el paciente no duerme, o ese día temprano está muy ansioso. Entonces,
no es positiva esa ansiedad para antes de la cirugía. Entonces se debe premedicar al paciente. ¿Con qué? Administrándole fármacos tipo benzodiazepina, como está ahí, ¿no? ¿Y cuál es el que más usamos? El midazolam, ¿ya? Se puede dar en forma oral a los niños, porque fíjense que el niño, a partir de los 8 meses hasta los 5 años, no quiere entrar a sala, no va a entrar con el papá, la mamá, entra hasta cierta parte, pero de ahí ya entra el niño solo. Entonces va a entrar llorando, ¿no? Protestando, en fin. Se le debe premedicar con benzodiazepina. Entonces, que el niño se le da por vía oral midazolam y en media hora el niño ya va a estar tranquilo, cuando se lo lleven no le va a importar irse, ni separarse de la mamá ni del papá. Eso es la medicación preanestesia. Se puede dar también en los adultos, pero en quién no se debe dar: en las embarazadas, recién nacidos y lactantes menos de 6 meses, en los ancianos, los que han tenido reacciones adversas previas y así todos estos no debe dar. Hay medicación profiláctica. Por ejemplo, pacientes que han comido, vamos a ver luego la importancia del ayuno. Un paciente que ha comido, ¿ya? Tiene que estar en ayuno 6 horas, pero resulta que no puede esperar porque la cirugía es de urgencia. Entonces se le da medicación profiláctica. ¿En qué va a consistir? Por ejemplo, si es para evitar la aspiración, como sería en el paciente con estómago lleno, se va a administrar ranitidina, metoclopramida, media hora antes de la cirugía, para acelerar el tránsito intestinal, ¿ya? Entonces, asimismo, hay medicación como profilaxis de náuseas y vómitos posoperatorios, ondansetron del dexametasona, que son los que están probados actualmente. Profilaxis de no conspiración, ranitidina, y acá nos falta la metoclopramida. Profilaxis de relaciones anafilácticas, ranitidina, uso de antisecretores, ¿no? Para evitar la mucha secreción que se puede salir en la boca, sobre todo cuando van a operar de la boca, ¿no? O algún procedimiento que tiene que ver con vía aérea, entonces se administrará atropina, por ejemplo. Entonces, esa es la profilaxis. Ayuno preanestésico. Entonces, el objetivo es minimizar el riesgo de la aspiración pulmonar asociado a la pérdida de reflejos de protección de la vía aérea. Fíjense que cuando el paciente va a ser, se le va a administrar anestesia general y se duerme, ¿no? Y se coloca bloqueante neuromuscular, ya el paciente no se puede defender, ¿no? Ya no tiene reflejos de protección de la vía aérea, porque si nosotros despiertos nos dan náusea, no nos vamos difícilmente nos vamos a aspirar, porque tenemos estos reflejos protectores de la vía aérea. Pero un paciente dormido, anestesiado profundamente, no tiene esos reflejos, entonces se puede aspirar, ¿no? Entonces se indica el ayuno preanestésico. 6 horas antes el paciente no debe haber comido, ¿ya? Ahora, se debe tener en cuenta que estos pacientes, así estén en ayunas, así no hayan comido 6 horas, se va a considerar siempre estómago lleno, ¿ya? ¿Quiénes son ellos? Las embarazadas, porque por cuestiones hormonales, de crecimiento del útero, ¿no? Que presiona el tracto digestivo, en fin, entonces se considera estómago lleno. Los obesos, los diabéticos que tienen una lentitud pues, en el tránsito intestinal, hernia del hiato, enfermedad de reflujo gastroesofágico, ilio u obstrucción intestinal, infección enteral, cirugía de urgencia. Todos estos, a pesar que estén en ayunas 6 horas, no hayan comido, se considera estómago lleno. Y hay que proceder con todos los cuidados necesarios al momento de la anestesia, que tiene su técnica. Entonces, miren, el paciente debe estar en ayunas 6 horas antes para sólidos, ¿no? Ahora, para líquidos, puede tomarlo hasta 2 horas antes, porque igual, pero agua pura, no gaseosa, no yogur, no, líquido, claro, agua pura. Porque va a llegar al estómago y luego lo va a miccionar, va a pasar pues, ¿no? a las vías urinarias, en fin, y lo va a miccionar. O sea, no va a quedar nada en el estómago. Entonces, líquidos claros hasta 2 horas antes. Leche materna, 4 horas. Si es otro tipo de leches,
6 horas, comidas ligeras 6 horas. Y si es una comida muy pesada, ayuno de 8 horas. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, muy importante, porque puede entrar por un dedito, en un niñito, un dedito, una cosa tan simple, y la mamá miente y nos dice, no le dio pecho, pero le dio pecho, ¿por qué? Porque estaba llorando, entonces como lloraba el niñito, le dio pecho, y no nos dice. En el momento de la inducción de la anestesia, se puede aspirar, y de un dedito, que es una cosa tan simple, se complica todo. Va a tener una neumonía aspirativa, va a pasar a UCI, imagínense. Entonces, esta parte del ayuno es muy importante, ¿ya? Y llegamos ya casi al final, selección del plan de anestesia. Bueno, entonces miren, y finalmente el consentimiento informado, ¿no? Que una vez ya les dije que cuando el paciente ya lo hemos examinado y determinamos el tipo de anestesia, entonces le tenemos que explicar al paciente en qué consiste y debe firmar el paciente un documento en donde diga que está de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cómo elegimos el plan de anestesia? Miren, acá a grandes rasgos, ¿cómo decidimos el plan de anestesia? Según la edad, según la zona donde lo vamos a operar, según las comorbilidades del paciente, según la duración de la cirugía. Entonces, hay varios factores que nos determinan cómo elegir el plan de anestesia. Entonces, fíjense, jóvenes, acá hay anestesia general, anestesia regional, indicaciones, contraindicaciones. Anestesia general puede ser con paciente intubado, con máscara facial, una máscara canal, o con máscara laringea, una que se introduce hasta las cuerdas vocales. ¿Cuál es la forma más segura de actuar sobre la vía aérea? Es con la intubación endotraqueal. Bueno, entonces, con paciente anestesia general intubado, se hacen las operaciones de tórax, epigastrio, cirugía de las dos cavidades, abdomen, tórax, intervenciones intracraneales, intervenciones en posición prona, o sea, boca abajo, pacientes en estado de ebriedad, no falta quien en estado de ebriedad se tiene que operar, o intervenciones de larga duración, tiene que ser operado con anestesia general e intubado. Con máscara facial, o sea, encima nomás de la carita, operaciones de menos de 30 minutos. Y con máscara laringea, o sea, que no va hasta la tráquea, sino hasta la laringe, nomás un tubo, entonces serán cirugías entre 30 minutos a 1 hora. Entonces, con anestesia general, todo lo complicado, todo lo que es tórax, todo lo que es cráneo, generalmente lo que es abdomen, los pacientes que están ebrios, los pacientes obesos, los que van boca abajo, todos esos con anestesia general. Y anestesia regional, como ya han visto en el esquema, es de las mamas para abajo, ¿no es cierto? Puede ser epidural, puede ser rápido. Y si es miembro superior, puede ser con bloqueo de pecho. Ahora, si el paciente no quiere que le claven la espalda, no lo podemos obligar. No lo podemos obligar. Entonces se le pone anestesia general. Pero antes hay que explicarle en qué consiste la anestesia general. Han visto que la anestesia general no es la que ponemos por acá, en bolo, que se duerme y lo operan. A veces eso creen los pacientes. Hay que decirle, señor, usted se va a operar, digamos, de una hernia inguinal. Y la anestesia, la más indicada, sería una raquidia. Dice, no quiero que me claven la espalda. Bueno, le explicamos en qué consiste la general. Señor, usted va a entrar, le vamos a poner la vía, le vamos a colocar un medicamento con el cual usted se va a dormir. Luego de eso, que usted está dormido y ya no se da cuenta de nada, le vamos a poner un bloqueante, o sea, un fármaco que le va a paralizar todo el cuerpo. Usted ya no va a respirar. En ese momento lo vamos a intubar y lo vamos a conectar con la máquina de anestesia y la máquina lo va a hacer respirar artificialmente. Cuando termina la cirugía, y usted ya recupera su respiración normal, le vamos a quitar el tubo. Entonces, cuando usted se duerme y cuando despierta ya no tiene tubo, pero todo lo que pasó en ese interín. Entonces, los pacientes comprenden
lo complicado que podría ser una anestesia general y prefieren una regional, que es una inyección en la espalda, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿en quién entonces pone anestesia regional? ¿En quién? En los pacientes anticoagulados, de preferencia, no sé cuál. En el paciente séptico, el que tiene shock hipovolémico, que ya viene con una presión baja, hemodinámicamente inestable, no se pone anestesia regional. Digamos, ¿cuál creen que es la mejor anestesia para una cesárea? ¿Una general o una regional? Digan sin miedo. Regional. Una regional es la mejor anestesia para la mamá y para el bebé. Pero si la paciente es una misma gestante, viene por emergencia porque tiene una complicación del embarazo, una placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, que son hemorragias de la segunda mitad de la gestación, y viene pues con una presión de 70-40, así casi chocada, entonces no le vamos a poner regional, tenemos que ponerle general. Entonces, ¿en quién está contraindicado? En pacientes con trastorno de coagulación o terapia de coagulación, hipovolemia, shock, insuficiencia cardíaca. En esos está contraindicada las anestesias regionales. Entonces, todo paciente, miren, todo paciente que se opera de cráneo, de tórax, de abdomen o de las dos cavidades, que está en sepsis o que está hipovolémico, o sea, inestable hemodinámicamente, tiene que operarse con anestesia general. Toda operación complicada o que sea larga, 8 horas, 10 horas, tiene que operarse con anestesia general. ¿Ya? A ver, Ángela, la anestesia, el paciente está bien, sin antecedentes, nada, y se va a operar de tibia con anestesia general, regional. Regional. A ver, joven, paciente que se va a operar de un quiste atípico pulmonar, anestesia general, regional. General, ¿no? A ver, un paciente que se va a operar, tiene, digamos, 25 años y se va a operar de radio izquierdo. ¿Qué tipo de anestesia? ¿General o regional? Regional, bloqueo. Entonces, así, un niño se va a operar de 10 años de una hernia inguinal, anestesia general, regional. General, otra opinión. Regional, sí, o cualquiera de las dos. El niño, claro, le vamos a clavar la espalda, no se va a quedar quieto probablemente. Entonces, primero lo sedamos y luego le ponemos la inyección. Entonces, hay múltiples, o mejor dicho, varias maneras de anestesiar a un paciente. Siempre tenemos un gas bajo la mano. Digamos que le ponemos una regional y dura mucho la cirugía y ya se le está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo podemos intubar? Si es que va a durar una hora más. Y si no, si va a durar, digamos, 10 minutos, pero el paciente ya se está quejando, que está sintiendo, lo dormiremos pues por viento venosa, o sea, con una pseudoanestesia. Entonces siempre hay un gas bajo la mano. ¿No? Muy bien, jóvenes, hasta ahí el tema. ¿Alguna pregunta? Pregunten más. Cualquier duda, si no estamos operando, ¿qué? No se le debe de dar su insulina. Ajá. Porque hacen hipoglicemia. Y la hipoglicemia es peor que la hiperglicemia. ¿Ya? Entonces, esa dosis que se da de insulina es una dosis que generalmente el paciente va a usar para 12 horas o para las 24 horas, dependiendo de la insulina que está usando. Entonces, si no va a comer, ¿no es cierto? Está ya en ayunas, 6 horas, y luego no va a comer. Entonces va a ser hipoglicemia.
por eso es que hay que estar controlando la glicemia durante la intervención quirúrgica, ¿ya? Para saber si está en hipoglicemia o capaz también se le ha subido la glucosa. Entonces utilizará alguna insulina rápida, ¿no? Durante la intervención el paciente está siendo monitorizado constantemente, ¿no? Desde el pulso hasta una glicemia, en caso del paciente diabético, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Referente al test de Goldman, cuando el paciente está en nivel 4, ¿a qué se refiere con opinión de riesgo? Ya, es que miren, los pacientes pueden sufrir intervenciones quirúrgicas de emergencia, o sea, que ponen en riesgo su vida dentro de las 24 horas, por ejemplo, una urgencia, una emergencia. O pueden también ser operados de algo programado, ¿no? Entonces, hay que ver bien el riesgo. Capaz, no sé, pues se va a operar, por ejemplo, ¿no?, de una hernia umbilical y es un paciente cardíaco. ¿Podrá vivir con su hernia umbilical? Sí, ¿no? Podrá vivir. Entonces, más riesgoso es que se someta a una intervención si es un riesgo 4. Entonces, hay que evaluar el riesgo de esa intervención. O sea, va a depender, ¿no? Todo es así, ¿no? Dependiendo de las condiciones del paciente, de qué zona del cuerpo se va a operar. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, yo creo que ahí nos quedamos y muchas gracias entonces por su atención.